yo entré en la oferta pública inicial de Fibra Monterrey y no he vuelto a comprar. Entonces, oye, pero pues ellos se han colocado y han crecido y tal. Oye, pues a mí ese crecimiento y todo, pues quiero ver cómo me repercuta a mí. Entonces, ya cuando ves las cosas por certificado, puedes ver si estas estrategias de crecimiento están siendo rentables para todos los inversionistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en el podcast de Fibra Monterrey. Mi nombre es Jorge Ábalos, director general. Y tengo el gusto otra vez de recibir a César Rubalcaba, que es el director de Relación con Inversionistas. Hoy, mi querido César, vamos a hacer algo muy complicado. Okay. Vamos a tratar de explicar el negocio como si fueras maestro de escuela. Wow. Los términos financieros más importantes. Imagínate que yo soy un inversionista y quiero entender cómo medir las métricas de una fibra. Okay. ¿En qué cosas me tengo que fijar? Y yo escucho que los inversionistas, y es normal porque a mí me pasaba, de repente hay términos muy complejos. Ajá. Hay términos propiamente nada más de las fibras. Y luego, claro, están todo lo que cualquier otra emisora de mercado tienes que estar analizando. Y luego hay esa diferencia entre que si eres acción o eres bono, pero eres un híbrido. Todo el tema regulatorio, que si retienes impuestos, que si no. ¿Por dónde empezarías tú a explicar? Ok. No, pues sí es un tema, y primero que nada, encantado de volverlos a acompañar en el podcast. Primero que nada vamos a ir a las métricas que ayudan a medir el tema de bienes raíces y luego nos entramos a la parte que es puramente de las fibras. Para que los que nos escuchan no solamente apliquen este tipo de métricas en las fibras o en Fibra Monterrey, pero también puedan entender un poco más del argot de real estate o de bienes raíces. Lo más importante es encontrar primero cómo está la estructura de los ingresos de una compañía, ¿no? O bueno, de una fibra o de real estate. Primero que nada empiezas por la parte de los ingresos de renta, lo típico, ingresos de mantenimiento, ingresos de estacionamiento, tienes prácticamente todos tus ingresos ahí. Y los gastos operativos, que típicamente es el predial, mantenimiento, seguro y algo que se llama Property Management, que después de seguro van a platicar más a profundidad con el equipo de operaciones. Eso es en esencia. Pero Property Management sería, el gasto que utilizas para operar todos los edificios, ¿no? Pues no necesariamente para operar, pero digamos que es para que las personas que están físicamente en las propiedades puedan atender a los inquilinos y mantenimientos menores y darle seguimiento a esa relación. Ayuda mucho porque todavía está el Asset Manager, que es el que tiene la relación estratégica con el inquilino, que ve el tema de las rentas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hasta ahorita estamos en ingresos y gastos operativos. Y gastos del inmueble. Del inmueble, okay. Exactamente. Va. Y eso te da como resultado el ingreso operativo neto, que prácticamente es la utilidad bruta del inmueble, ¿no? Okay. Y es muy común que lo veamos como el ION o como el NOI, el Net Operating Income, de acuerdo a sus siglas en inglés. Correcto. ¿No? Entonces ahí ya tienes la utilidad del propio inmueble. Antes de que entre un Asset Manager, antes de que entre un administrador de fondos, lo que sea, ahí está la rentabilidad del inmueble. Y eso te ayuda primero que nada a ver el margen NOI de una propiedad. Y el margen NOI se obtiene de dividir ese NOI entre los ingresos de la propiedad. Okay. Y aquí es donde empieza un tema muy interesante, porque prácticamente cuando ves un margen es cuántos pesos me quedan a mí de utilidad posterior a haber pagado los gastos operativos del inmueble. Entonces, cuando vemos un margen, digamos, del 95%, significa que yo, por cada peso que ingresa de ingresos, yo tengo 95 centavos de utilidad bruta. Okay. Y aquí es donde me voy a tener un poco y para compararlo y cómo se comportan de diferentes sectores. Okay. ¿No? Porque es muy común que veamos fibras hoteleras, fibras industriales, de oficinas, comercial, entre otros sectores. Entonces, los márgenes se empiezan a comportar de manera diferente debido a que en algunos sectores es más común que recuperes ciertos gastos que tú generas y en otras no tanto. Entonces, por ejemplo, en los sectores en los que nosotros como Fibra Monterrey nos hemos enfocado históricamente, que ha sido principalmente industrial, pero también hemos tenido edificios de oficinas, podemos ver una diferencia de margen interesante. En la parte industrial es muy común que existan contratos triples netos, que los triples netos lo que quiere decir es que recuperas, además de los ingresos de la renta, los gastos operativos, de predial y del seguro. Entonces prácticamente recuperas todos los gastos de la propiedad, salvo el property management. Ponme un ejemplo. Yo soy un inquilino que te pago 100 pesos de renta. Y pago un peso de predial, pago un peso de seguro de daños, la propiedad, y pago un peso de mantenimiento. Correcto. Ahí son 3 pesos. Entonces tú, Fibra Monterrey, cobraste los 100. ¿Quién paga esos 3 pesos?
es muy común que lo que hagas para mantener tú la administración del riesgo de la propiedad, Sí. la fibra sea quien pague el predial, pague el seguro, pague los gastos de mantenimiento Ajá. y después cobra una cuota de mantenimiento recuperando esos gastos. Entonces mi ingreso volvería a ser 100. Ahora ya te vas, digamos, a un 103. ¿No? Ok. O sea, tienes un 103 menos 3. menos 3, menos el llego a property 100. man. Exactamente. Ok, y a eso en el argot inmobiliario le dices, pues, es un contrato triple neto. Triple neto, es Ok, correcto. Va. Entonces, ahí, por ejemplo, es por eso que el margen de los inmuebles industriales tiende a ser más alto, digamos, entre un 90 y 95%, dependiendo de cómo está estructurado el contrato del arrendamiento, ¿no? Correcto. Y luego están los edificios de oficinas, en donde es más común ver single net o neto sencillo, en donde prácticamente nada más estás recuperando uno de los 3 gastos, El para predial. mantenerlo muy sencillo, ¿No? ¿no? Entonces, el margen en NOI de ese tipo de propiedad está más cerca al 85 que al 95. Ok. Entonces, Ok. por eso no son comparables entre sí los márgenes, Ujú. pero aquí también se empieza a poner muy interesante y vamos a entrar a otro indicador de la parte de bienes raíces ligado al NOI, que es la tasa de capitalización. Ok. La tasa de capitalización prácticamente es la rentabilidad del inmueble. Y se Ok. obtiene diciendo, oye, yo agarro el NOI y lo divido entre el valor de la propiedad. Ok. Entonces prácticamente te está dando un rendimiento, ¿no? O sea, Ujú. como lo que en... O sea, en yo una- pagué 1,000 pesos por la propiedad, Ajá. me dan los 100 pesos de ingresos que decíamos. Exactamente, te da una tasa de capitalización del 10%. ¿no? Ok, perfecto. Y aquí es donde sí se pueden hacer comparables las inversiones, porque Sí. a pesar de que tenías diferentes márgenes entre los sectores, es común que puedas ver una nave industrial que te genera una tasa de capitalización del 7, 8, 9 y un edificio de oficinas que también te puede generar ese mismo rendimiento. Porque esa eficiencia en el margen que estás teniendo entre una y la otra te lo pueden cobrar en el precio de la propiedad. Ujú. Entonces ahí es donde se vuelve mucho más comparable. Entonces cuando estás comparando fibras o empresas de bienes raíces del mismo sector, puedes irte a los márgenes para ver la eficiencia, puedes irte a múltiples sectores, a múltiples indicadores, renta por metro cuadrado, ocupación por área bruta rentable, que igual estoy seguro que van a abordar más adelante en otros podcasts, pero a nivel rentabilidad ya son mucho más comparables, que ya es la tasa de capitalización. Pero ahorita vamos a ponerlo en un plano muy sencillo. Tú imagínate ahorita que no tenemos oficinas y nada más tenemos naves industriales. Ujú. Tú compraste la nave en 100, te generó 100 pesos de renta. Dijimos, es una tasa de capitalización de rentas del 10. Es la rentabilidad que me está dando. Si compras una de 1,000 y lo tienes un NOI de 100, perdón, correcto. 1,000 y de 100, correcto. Exacto. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué es lo que haría que exista otro inmueble industrial en donde la tasa de captación de rentas no sea del 10 y sea del 8? ¿Por qué esta vale el 10 y esta vale el 8? ¿Qué es lo que hace que sea la rentabilidad de más baja que de acá? Ahí te estás metiendo un tema mucho más completo, que es el tema de cómo evalúas un inmueble. Ujú. Cómo se va a comportar el NOI hacia adelante. Hoy esta propiedad está en un mercado muy concentrado, en donde existe mucha demanda, entonces pues tienes un menor riesgo de cuando el inquilino que actualmente está generando que está en esta propiedad se vaya, pues oye, yo lo puedo sustituir rápidamente, o bien tengo una capacidad para eventualmente incrementar el NOI. Igual y no ahorita, pero dentro de 3, 4, 5 años sí tengo la posibilidad de subirlo. Entonces la tasa de capitalización que genero en el día 0 Obedece al riesgo. obedece al riesgo, y luego dentro de 3, 5 años, si subo la renta, ahora esa tasa de capitalización en el año 5 igual y ya es a un 8. Ya. Mientras que otra, que tiene, no sé, igual una tasa de capitalización inicial del 10, pues se va a quedar en 10 durante un tiempo prolongado, o bien existe un mayor riesgo de que cuando se vaya el inquilino no encuentre a alguien de manera rápida, o que tengan que bajar mi renta para encontrar un nuevo inquilino. Ya. Entonces obedece tanto a riesgo como a la rentabilidad potencial que tiene el inmueble. Ahora bien, Jorge, también entra otro efecto importante que también tiene que ver con cómo negocia la parte compradora. Porque ¿qué es lo que pasa si digamos que, Sí, es que- yo soy un vendedor, ¿no? Ujú. Y me llegan 2 personas. Oferta y demanda, ¿no? Ajá, llegan 2 personas y me dicen, oye, yo te ofrezco por tu propiedad 1,000. Y la otra me dice, yo te ofrezco 1,200. Claro. Pero a la persona que ha operado con 1,000 pesos, yo sé perfectamente que es una persona honesta, que no me va a hacer nada a lo largo de la transacción, que va a hacer las cosas como tienen que ser y que ya tiene el dinero. Y la de 1,200 no sé, la conozco. No sé cómo me vaya a ir. No tiene el dinero asegurado. Prefiero irme sobre lo seguro. Igual me voy con lo seguro. Ya. Igual, y yo como vendedor pierdo un poco en el valor, pero tengo ese racional. Y ahora sí que estos 2 compradores, uno hubiera tenido una tasa de capitalización del 7 y otro del 10. Ya. Y yo como vendedor preferí vendérsela de 10 con tal de tener esa necesidad. O sea, cumplida. podemos también afirmar que cuando hay un mercado de escasez de activos de calidad,
pero hay mucha demanda por parte de capital en un solo activo, vamos a ponerle, pues eso hace que el precio se suba. encarezca el precio porque hay mucho más interés de esto. Ahora, otra manera de, a ver si estoy bien, César. Si en el ejemplo de que el edificio vale 1,000 y que te genera una renta de 100 y eso te da una tasa de capitalización de 10. En otras palabras, sería decir que tú en 10 años, con esa renta, vas a recuperar tu inversión. Exactamente. Ahora, si esa misma renta de 100 pesos a una tasa de capitalización del 7 equivale a que el activo vale 1,300 o 1,400, te vas a tardar más años en recuperar. Y el que tú pagues más caro es porque la certidumbre de que ese flujo se va a mantener en el tiempo es más clara que el que pagó 10, probablemente. Y de nuevo, regresando al ejemplo de que si yo puedo subir el ingreso a lo largo de esos 10 años, pues igual y no me tardo más de 10 años. Igual en el año 5, como subí la renta, me tardo lo mismo, ¿no? Ya. Pero con un incremento a lo largo del tiempo que tal vez en otra no hubieras podido incrementar la renta. Ok, entonces ya vamos en la parte, pasaste del NOI a lo que es la tasa de capitalización de renta. ¿Qué seguiría? Ahora, si nos regresamos al NOI y cómo están los gastos de una fibra, te pasé a los gastos administrativos, sí, ¿no? Entonces, si ya al NOI le resta los gastos administrativos, que ya ahora sí viene el tema del Asset Manager, toda la plataforma que requiere una compañía para administrar un portafolio de propiedades, ahí es donde llegas al tema del margen EBITDA. Pero antes de pasar al EBITDA y al margen EBITDA, quiero hablar un poco de cómo se dan los gastos en la parte administrativa. En real estate es muy común que existan las comisiones por administrar un activo. Y dentro de las fibras, la bondad que existe dentro de los diferentes vehículos que estamos listados como fibras es que puedes tener una administración interna o externa. Y esto lo tocamos brevemente en el capítulo pasado. ¿No? Entonces, digamos, una administración externa cobra un fee de acuerdo a los ingresos que obtuvo o del tamaño de la propiedad. Entonces, pues ahí es un pass-through y llegas al EBITDA. Pero en un tema de una administración interna ya tienes un presupuesto. Entonces, pueden incrementar los ingresos, pero los gastos administrativos no. Se mantienen. Entonces, se mantienen. Y empieza a generar eficiencias. Ya. Entonces, digamos que tienes el NOI, le resta los gastos administrativos y llegas a un indicador nuevo que se llama EBITDA. EBITDA. O bien, en español, WAFIDA, que es la utilidad antes de financieros, impuestos, depresiones y amortizaciones. Okay. ¿No? Que, para ponerlo en términos muy simples, es la utilidad que yo tengo después de pagarle a la gente que se encarga de administrar el negocio, ¿no? Correcto. Que busca a los inquilinos, que negocia, que está buscando las inversiones, entre otras cosas, ¿no? Entonces llegas al EBITDA. Y ahí estás viendo cuántos centavos me quedan después de todos estos gastos. Mientras más alto, significa que estoy siendo muy eficiente en la parte operativa y en la parte administrativa. Y aquí, haciendo un poco la parte comercial que como relación con inversionistas me compete, pues Fibra Monterrey es la fibra actualmente que tiene el margen EBITDA más alto dentro de todo el mercado. ¿Y por qué es ese? Se debe mucho por el tema de hacer una administración interna, porque hemos crecido tanto los activos y hemos mantenido el gasto administrativo tan reducido. A nivel presupuesto aprobado. A nivel presupuesto Generas aprobado. Economías de escala. Exactamente. Okay. Entonces, por ejemplo, antes teníamos un margen EBITDA de un 75% y conforme hemos crecido el vehículo, ya llegamos a cerca del 85%. Okay. Y eso, cuando lo comparamos con otros, están cerca de 80s o incluso por debajo de 80s. Y eso se traduce en rentabilidad adicional para tus accionistas. Exactamente, porque ahora sí, ya no estás hablando de gastos recuperables, ya no te estás metiendo en esta estructura, es simplemente cuánto le pago a uno y cuánto le pago al otro. Entonces ahí se vuelve un tema bien interesante en tema de rentabilidad, porque imagínate que tienes la misma propiedad, los mismos 1,000 pesos que pagaste, margen, los mismos 100 pesos de NOI que generaste, pero a una compañía le pagarías 5 pesos y a otra le pagarías 2. ¿Con quién quieres que esté esta misma propiedad? No, y aparte, me imagino que también existen conflictos de interés en donde si tú estás cobrando un porcentaje del valor de los activos, pues tu interés es que crezca el valor de los activos porque estás cobrando un porcentaje de comisión. Deja tú que crezca, porque igual y hasta tienes un incentivo en comprar caro. Claro. Porque si compras caro, entra en tu balance a un valor más alto y ganas más. Entonces ahí es donde nosotros, como Fibra Monterrey y muy de tu mano, Jorge, y de Jorge y de Jaime y de Javier, pues fue, oye, no, vamos a hacer esto como cualquier compañía. Tenemos un presupuesto. Realmente fue mi idea, no de ellos. Bueno. Ya ese será otro tema, ¿no? Pero realmente ahí es donde ves mucho ese valor y que es capturado por el inversionista. Entonces ahí llegamos al EBITDA y el margen EBITDA se calcula de manera igual. Okay. El EBITDA entre los ingresos. Okay. Entonces ahí llegamos a ese, ¿no?
Luego tenemos otro indicador que es el flujo de la operación. Que ahorita decíamos utilidad antes de financieros, impuestos, depresiones y amortizaciones. Entonces ahorita vamos a llegar a los financieros. El FFO prácticamente lo que haces es el EBITDA y le quitas o le agregas el producto financiero neto. Que vámonos a los temas sencillos, ¿no? Si una fibra agarra una propiedad y dice yo la quiero comprar y la compra con deuda, al final del día esa deuda va a tener una tasa de interés que vas a tener que estar pagando, ¿no? Entonces, de la utilidad que tengo del vehículo, de ahí tiene que salir lo que tengo que pagar al banco o a los tenedores de la deuda, ¿no? Entonces eso va a reducir mi flujo. Pero también puedo tener caja que me genera intereses. Que te genera intereses porque están invertidos en valores gubernamentales. El efecto neto de eso es decir, oye, yo tengo mi producto financiero o mis ingresos de la caja y mis gastos menos financieros, lo que le pago al banco por mi deuda. Y ahí llegas al FFO, que es el Funds from Operations o el flujo de la operación. Correcto. Entonces aquí ya le estamos quitando todo el tema de la estructura financiera. Haz de cuenta que es tu chequera, ¿no? Exactamente. El flujo real. Sí, vámonos como que a las cuentas de vecindario, en donde llega Don Barriga y dice, a ver, aquí está la renta, aquí está lo que le debía a mis proveedores, le pedí a alguien que me ayudara a cobrar la renta, bueno, aquí te pago el gasto administrativo, yo tengo mi deuda, se la pago, ahora sí, ya tengo el flujo que me genera ya después de haber pagado operativos, administrativos y financieros. Correcto. ¿Ok? Y después existen otros términos para decir, oye, yo no solamente me interesa tener la utilidad de la propiedad, sino también me interesa que esté en un buen estado, que yo tenga la certeza de que el día de mañana tengo plusvalía o que la propiedad se queda en condiciones para seguirla arrendando o incluso subir la renta. Y ahí es donde empiezas con las inversiones adicionales al inmueble. Sí, si tú no le metes dinero a una propiedad, empieza a caer el valor. Claro. Aunque el terreno puede subir de valor por escasez, si tú no le metes dinero a tu propiedad, es muy probable que caiga de valor. Entonces ahí es donde entras con las inversiones adicionales o también lo que se conoce como CAPEX, que es el Capital Expenditures, ¿no? Entonces, tú agarras ese dinero y dices, bueno, una parte de la utilidad que me generó la propiedad después de haber pagado todos mis gastos, se la voy a dedicar para mantenerla bien. Y aquí puedes hablar de pisos, techumbres, pintura, entre otras cosas para mantenerlo. Y ahí llegas a lo que en las fibras es el AFFO, que es el Adjusted Funds from Operations o los flujos de operación ajustados. Ya una vez que llegas a eso, es prácticamente... O sea, a tu FFO, que es el flujo de operación, le quitas las inversiones adicionales de capital y llegas a la AFFO. Exactamente. Ese ya sí es el último flujo que tienes. Sí. Ahora sí, ya después de haber dividido todos tus sobrecitos del mes, ya los pagaste, es lo que te queda. Ok. Y mientras más alto sea este flujo, es mucho mejor para el inversionista. Correcto. Porque ahora sí, con esto, yo ya tengo la rentabilidad en efectivo que puedo obtener del vehículo. Correcto. ¿No? Entonces, y eso se lo vas a distribuir a tu inversionista. Exacto. Ahí ya la administración tomará una decisión de si reparte todo el flujo. ¿El 100%? El 100%. O si retiene parte. O si retiene algo para destinar a otro tipo de inversiones. Oye, igual y tengo alguna expansión que quiero hacer. O tengo algún inmueble que quiero comprar. Y con una parte de esa utilidad la puedo destinar para comprar. Históricamente, por ejemplo, en FIBRA Monterrey hemos distribuido el 100% del flujo porque hemos hecho levantamientos de capital. Sin embargo, una empresa que diga, oye, no estoy en capacidad para... Retengo flujo mi utilidad, y voy creciendo orgánicamente. Exactamente. Entonces ya es una decisión de la administración. Y eso también puede ser un incentivo para el inversionista. Decir, oye, me gusta que me distribuyan el 100% o me gusta que vayan creciendo. Y ya será una decisión del inversionista donde quiere participar en cada uno de los vehículos. Pues mira, yo creo que para no hacerlo tan largo, porque son muchos temas, creo que ya abarcaste desde el ingreso hasta el flujo total a repartir, pero van a venir muchos más temas más adelante que seguramente vamos a discutir y ya te tomaré otros 20 minutos de tu tiempo para que los vuelvas a explicar. Solamente sí me gustaría terminar con una cosa muy importante, Jorge, que es, cuando hablábamos del FFO, del AFFO, aquí se habla muy, muy importante qué es lo que sea a ti como inversionista, porque puede crecer el flujo de la operación mucho si empiezas a endeudarte mucho, si empiezas a colocar capital y crecer rápidamente. Entonces, para poder tener la sensibilidad de realmente cómo le está yendo al negocio, es importante a cada persona como individuo cómo le está yendo. Entonces, afortunadamente en las fibras existen títulos, ¿no? O sea, la empresa vale 10,000 y existen 10,000 títulos en el mercado. Entonces, cada título digamos que tiene un valor de 1. Y cuando tú colocas, puedes incrementar los títulos en circulación.
Entonces, para saber realmente cómo te está yendo a ti como persona, si no estás participando continuamente en estas emisiones, es estos mismos indicadores de FFO y de AFFO. Pero ahora hacerlos por acción. Por acción o por certificado. De tal manera que dices, oye, yo entré en la oferta pública inicial de Fibra Monterrey y no he vuelto a comprar. Entonces, oye, pero pues ellos se han colocado y han crecido y tal. Oye, pues a mí ese crecimiento y todo, pues quiero ver cómo me repercuta a mí. Entonces, ya cuando ves las cosas por certificado, puedes ver si estas estrategias de crecimiento están siendo rentables para todos los inversionistas. Y ahí es donde entras mucho el tema de la crecencia que has comentado en otros podcasts. Es decir, no te puedes ir con la finta de que solamente creciendo el flujo te va bien. Exacto. Hay que verlo siempre por título, hay que determinar la crecencia, y en otro capítulo vamos a platicar qué es lo que provoca el que un título suba de precio, que esa es otra parte de la ganancia que puede tener un inversionista, no solamente la utilidad o el flujo por título, sino también el valor que puede tener su patrimonio por el incremento del precio del título. Exacto. Gracias, mi querido César. Encantado, como siempre, George. Gracias. Pues nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de Fibra Monterrey. Muchas gracias. Hasta luego.